de diván, podríamos decirlo, a pesar de que estamos muy sentados. Una mesa, pero nosotros nos sentamos en el diván en este momento. Muy bien, y imaginariamente. Las consultas de los televidentes y también las nuestras, por supuesto. Claro, aprovechamos la visita. Muy bien, con la licenciada en Psicología, por supuesto, Gabriela Cantore. Gracias por venir, por visitarnos. Placer, gracias por invitarme. Muy bien, para hablar un poquito, ¿no?, de la relación de las emociones con la enfermedad, si se quiere, ¿no? Sí. ¿Existe una relación directa, podríamos decir? En realidad las emociones son las que definen a las enfermedades, directamente son las que promueven, las generan y las determinan, así de categórico como lo estoy diciendo. El proceso de la vinculación entre la biología y la emoción por ahí está como un poquito subestimado, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo te digo, vamos a como replantear qué es esto de la emoción, porque la emoción cuando es A se ofende por lo que dice B, empezamos a subestimarla. Pero si yo te digo, por ejemplo, estamos en este amable espacio y de repente entran 15 leopardos, ¿no? Entonces, evidente, o un terremoto, por ejemplo, yo como sanjuanina sé lo que implica esta cosa de algo que aparece y activa una reacción que tiene toda una repercusión en términos de endorfinas, adrenalinas, etcétera, y un montón de nombres químicos que en definitiva son la respuesta biológica a esa emoción. En el caso de los leopardos estaríamos todos como muy de acuerdo que hay que huir. Está justificado, claro. Está justificado. Es tangible, es visible. Es visible, es claro. Y el peligro se llega a identificar claramente. Claro, no te da, digamos, ni el interés por ponerlo en discusión. Si aparecen 15 leopardos, automáticamente va a haber un montón de activaciones en términos motrices. Vamos a tender a volar de acá por la sensación, la emoción que estos leopardos nos generan. Si acá hubiera bebés, no sé si salen corriendo, quizás se pueden a jugar con los bigotes de los leopardos, porque no hay una información que precursora, digamos, de lo que esto implica. A ver, entonces también estamos diciendo que hay una reacción biológica a una emoción que se llama huyamos, corramos. Esto pasa siempre. Cuando mi marido me contesta mal, también hay una reacción biológica, porque en realidad las células están permanentemente respondiendo a una química. Entonces, esta química se llama emociones. Cuando se pone en términos de psicología, por ahí se pone uno a discutir si esto es muy grave o poco grave. En definitiva, en el caso de los leopardos estaríamos todos de acuerdo que estaríamos corriendo. Acá viene otro componente elemental en cuanto a la consecuencia de la enfermedad, que tiene que ver con que las emociones siempre están patrocinadas por los pensamientos. Por eso el bebé a lo mejor no sale corriendo y ahí viene la mamá y lo agarra porque ella sí sabe que viene detrás del leopardo. Estoy usando un ejemplo como extremo para que después naturalmente podamos pasarlo a ejemplos cotidianos y de menor calibre en términos de riesgo. En ese camino podríamos empezar definiendo que si podemos controlar, direccionar nuestros pensamientos, vamos a poder controlar y direccionar nuestras emociones y en ese sentido nuestra salud física. Sí, muy certero. Siempre hay un origen psicológico de la enfermedad. Siempre. Si no estaríamos todos enfermos de lo mismo. Entonces hay un precursor como un antecedente emocional que es el que define que sea una u otra la enfermedad disparada. No es aleatorio ni casual. No es aleatorio ni casual el órgano que se lesiona. No es aleatorio ni casual la enfermedad que cursa. Entonces las emociones siempre son lo que precede. Y antes de las emociones está lo que pienso de esa situación, que es la que va a generar la emoción. Si yo supongo que a los 30 años tengo que estar recibida, tener éxito profesional, marido y 4 chicos, y eso no ocurre, esto es un pensamiento. No hay nada que obligue biológicamente a esto. Esto es un pensamiento que va a condicionar cómo vivo esta situación de mi vida. Esto pasado cualquier tipo de ejemplo, ¿no? Entonces, este pensamiento que dice yo a los 30 años tengo que tener 5 chicos, todo esto es lo que va a hacer que cuando yo cumpla los 30 años vivencie esto de una o de otra manera, como los leopardos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Habla bien de mí o habla mal de mí? Y ahí vamos de vuelta con el tema de las creencias, ¿no? ¿Qué creo o qué pienso? Entonces esto que estás refiriendo vos es de una exquisitez de mucha precisión. Hay que tener mucho cuidado con los pensamientos. ¿Qué pensamos? ¿Qué nos autorizamos a pensar? Si yo estoy ofuscada con vos por X razón y quizás tengo todas las razones del mundo para estar muy enojada, ¿no? Por X episodio, doméstico o no. Entonces, esto parecería que en honor a mis
mis derechos, yo podría pasarme todo el día rezongando porque tal o cual actitud me resultó tan incompatible conmigo. Lo que es cierto es que posiblemente técnicamente eso sea cierto, posible, valedero, legalmente justo, etcétera. Lo que sí sé es que yo no me merezco ese tránsito por esa carga emocional o esa vivencia de ofuscación. Entonces, lo que pienso como ley, ¿no? Como tengamos cuidado con lo que pensamos, aunque tengamos razón. Pero ¿cómo reseteamos de alguna manera todo ese bagaje de información que tenemos por ser, bueno, sujetos que vivimos en un momento histórico particular, en donde hay un contexto social que determina también ciertos parámetros y también ciertos pensamientos, ¿no? ¿Cómo hacemos justamente para limpiar nuestro cerebro en ese sentido y no enfermarnos cuando las cosas no se dan como tendrían que darse? Es que a mí me parece que es muy útil ir como guiándonos por nuestro propio sentimiento en relación a las situaciones. El mundo, el contexto, la sociedad, es como que siempre queda como demasiado de dioses, ¿no? Uno en realidad solamente puede preocuparse por cómo me voy a vincular con el Señor, con otros señores, digamos, uno puede ser responsable del propio metro cuadrado y tratar desde ahí con amorosidad y tratar de ahí con respeto, no solo por el otro, sino también por lo que a mí me pasa con esa situación. Entonces, si excede mis límites o las exigencias laborales me superan, asumir esto y, digamos, acomodar a lo que sí efectivamente voy pudiendo. Entonces, el cuidado de lo que se piensa y el cuidado, bueno, también hay como cierta delicadeza en las palabras, ¿no? Porque es como la síntesis final del pensamiento. Claro. Yo pienso muchas cosas y estoy tratando de decir algunas. Entonces, esa como síntesis de selección también habla de ese filtro también, ¿no? Claro, ese filtro que es necesario para protegernos, ¿no? Para no estar como alocadamente y compulsivamente saltando de una cosa a la otra, aturdiéndonos todo lo que se pueda para sobrevivir y cuando llegan las 10 de la noche tomar algo para descansar, ¿no? Entonces, me parece que por ahí no es tan complejo si vamos con nosotros mismos. No es tan complicado poder tener digamos, una conducta coherente con mis propios límites y mis propios recursos. Y al que le guste bien y al que no también. Aturdiéndonos para sobrevivir, realmente. Triste, pero es real. Pero real. Bueno, sería más oportuno entonces preguntarnos ¿para qué nos enfermamos en vez de por qué nos enfermamos? Hay un señor que a mí me encanta las cosas que dijo y además se animó a superar o a compensar un poco lo que había dicho Freud. En realidad hay es que es Young, ¿no? Y decía, en realidad la enfermedad es el último recurso que ofrece la naturaleza para que una persona se cure. La enfermedad es un discurso, una manera de decir, despabilémonos porque esto se acaba. El llamado de atención más extremo. Exacto. Y si somos capaces de interpretarlo así, vamos a corrernos de este esquema de, ay, ¿por qué me pasa esto? En realidad uno hizo todos los méritos para que nos pase lo que nos pasa, para enfermarnos de lo que nos enfermamos. No es casual. Yo tuve injerencia directa en ese síntoma. Entonces, esto sería un nuevo lenguaje que también me va a venir a golpear la puerta y decir, despertate, porque esto así como va te está haciendo daño. Y cuando uno, digamos, se hace daño, se le enferma. Eso es fácil, ¿no? En esa misma línea hay una actriz argentina, Marina Borenstein, hija de Tato Bores, que ella ha escrito libros incluso después de haber atravesado un periodo de enfermedad, un cáncer, un libro que se llama Enfermé para sanar. Y habla también de esas cuestiones, el replanteo de su vida, de sus objetivos de vida a partir de haber cursado esta enfermedad, ¿no? Fabuloso. Yo, digamos, el concepto como me parece elemental y cuanto más se pueda difundir, a veces la información llega y se acepta porque la dice alguien famoso, bienvenido sea. A veces la dice nuestro propio interior y si aprendemos a respetarlo, bienvenido sea. Porque la enfermedad es un lenguaje donde me está indicando por dónde voy a prosperar, volverme próspera y abundante y este tipo de frases, o por dónde me voy a estar hostigando de una manera tal que mis potencialidades van a estar disminuidas. Entonces, es como ir a presentarse a rendir un examen, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando que soy un inútil, que no pude, que no supe, lo más probable es que esto se vea aplicado en el resultado final. Claro. Esto es para nuestra existencia, sí. Y en este marco, ¿qué podríamos definir como salud? ¿Qué sería la salud, Gabriela? Mira, algunos lo han definido como la capacidad de amar y de trabajar, pero la vamos a ampliar un poco. En realidad la salud es como una capacidad de poder, mirá qué cositas simples, ¿no? Y que como si empezamos a hacer un listado, podríamos tirar un par. La capacidad de no sentirse cansado, poder dormir y despertarnos de buen humor, la posibilidad de tratar amorosamente al otro,
la posibilidad de tener cierta eficiencia en nuestra tarea, digamos, yo hago esto y tengo un buen resultado. Creo que nada más, eso es bastante próximo a un domicilio que por ahí se nos aleja un poquito. Cuando empezamos a desviar la energía, no nos da para esto. Y de esta manera, ¿cómo podríamos prevenir de alguna manera las enfermedades? Yo soy muy promotora de la alegría, que no es ser la más graciosa de una fiesta, no es ser la más chistosa del evento, ni el foco de atención de la risa, pero sí es asumir que las cosas no tan alegres que a uno les pueda pasar tienen otra manera de ser percibidas. Entonces, me parece que hay que hacerle caso al médico clínico en términos nutricionales, digamos, todo lo que dicen los médicos, ok, vamos con eso. Pero además, me parece elemental en términos psicológicos dar como un aporte de un contexto de alegría, de respeto por uno y por el otro. Claro, una predisposición a la mejoría. Trabajo, es un trabajito constante, sutil, donde no creo que lo que a mí me pase sea el drama del universo, simplemente es lo que a mí me toca, y de ahí puedo seguir hablando con amorosidad y respeto al prójimo. Entonces, la alegría es una tarea compleja, y el humor es una cosa seria, dijo alguien por ahí, y es cierto, no hace falta ser chistoso, hace falta simplemente tomar como una actitud optimista, a pesar de todo lo que sí me duele, de todo lo que sí me cuesta, de todo lo doloroso que sí me pasa, a mí y a cualquier mortal. Yo se lo conozco más que ustedes. Muchísimas gracias, muy interesante todos tus planteos y tus ideas. Un placer venir acá, gracias a Dios. Igualmente, un gusto recibirte como siempre, Gaby.